la sentencia. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso adolescentes recluidos en centro de detención e internación provisoria del Servicio Nacional de Menores, CENAME, versus Chile, sentencia del 20 de noviembre de 2024, Fondo de Reparaciones y Costas. Competencia. La Corte es competente para conocer el presente caso debido a que Chile es Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 21 de agosto de 1990 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte en esa misma fecha. Hechos del caso. La Ley 20084 aborda la responsabilidad penal a adolescentes desde una perspectiva reparatoria, rehabilitadora e integradora, destinada a la reinserción social de las personas adolescentes infractoras. Establece un sistema penal especializado según el cual aplica una escala general de sanciones penales para adolescentes, previendo la privación de libertad como último recurso. El 21 de octubre de 2007, en el Centro Tiempo de Crecer, se produjo un incidente a partir de una situación en que algunos internos realizaron protestas y presentaron actitudes hostiles hacia autoridades de la institución. El evento derivó en un incendio que culminó con la muerte de 10 jóvenes a causa de la inhalación de gases tóxicos y quemaduras. Tras lo ocurrido el 22 de octubre de 2007, se inició una investigación de los hechos. De ese modo se abrió una causa penal en el cual intervino la Fiscalía Local de Puerto Montt y que fue tramitada ante el Juzgado de Garantía de esa localidad. Ante tal autoridad judicial se formalizó, es decir, se vinculó a la investigación a 6 personas funcionarias del CENAME por el delito de homicidio culposo previsto en el Código Penal. El Estado aceptó asimismo que el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado San Bernardo presentaba condiciones de sobrepoblación para el 8 de noviembre de 2007, momento en que se presentó una acción de amparo a fin de tutelar o a efectos de tutelar los derechos de las personas alojadas en ese lugar. Subsiste aún la controversia en relación a los hechos aducidos en el caso y particular excepción señalados sobre la sobrepoblación en el centro San Bernardo. En cuanto a las condiciones de privación de libertad alegadas respecto a ese centro y en los centros de internación provisoria y régimen cerrado de Ligüen y Antuwey y Tiempo de Crecer. Derechos vulnerados según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los derechos vulnerados son los siguientes. Artículo 4, derecho a la vida, Pacto de San José. Artículo 5, derecho a la integridad personal, Pacto de San José. Artículo 8, garantías judiciales, Pacto de San José. Artículo 19, derechos del niño, Pacto de San José. Artículo 25, protección judicial, Pacto de San José. Artículo 26, desarrollo progresivo, Pacto de San José. Estándares internacionales según los derechos vulnerados. Derecho a la vida, que conlleva a lo que es la Convención Americana, Convención de los Derechos del Niño, reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad, principios básicos para el tratamiento de los reclusos. Derecho de la integridad personal, Convención Americana, Convención contra la tortura, reglas de Nelson Mandela, reglas de Bangkok, reglas de La Habana. Garantías judiciales y protección judicial, Convención Americana, reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia Juvenil, principios básicos sobre la independencia de la judicatura, Convención sobre los derechos del niño, derechos, Convención sobre los derechos del niño, reglas de Beijing, reglas de La Habana, directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, protección judicial, Convención Americana, principios básicos sobre el derecho a un recurso de reparación, reglas de Nelson Mandela, Convención sobre los derechos del niño, desarrollo progresivo, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, reglas de Nelson Mandela, reglas de La Habana, observación general.
Reparaciones. Esta sentencia constituye por sí misma una forma de reparación. El Estado brindará tratamiento psicológico y psiquiátrico a las víctimas. El Estado realizará publicaciones y actos de difusión de esta sentencia. El Estado continuará adoptando medidas a fin de mejorar las condiciones de los centros de privación de libertad. El Estado informará a la Corte la creación de una comisión de verdad, justicia y reparación relativa a casos de violencia institucional ocurridos a partir de la creación del CENAME. El Estado incorporará los estándares sobre derechos humanos de personas adolescentes privadas de su libertad. El Estado pagará las cantidades fijadas en la sentencia. El Estado, dentro del plazo de un año contado, a partir de la notificación de esta sentencia, rendirá al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia en ejercicio de sus atribuciones. Sobre la definición de reparaciones, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, está dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención de la Corte, que ha indicado que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, y que esa disposición recoge una norma consu- consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado. La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución, que consiste en el restablecimiento de la situación anterior. Tipos de medios de reparación. Restitución consiste en restablecer a la víctima en la medida posible a la situación anterior a la violación de los derechos humanos. Indemnización, compensación económica que debe otorgarse a la víctima por los daños materiales e inmateriales sufridos como consecuencia de la violación de los derechos humanos. Rehabilitación comprende la prestación de servicios de atención médica, psicológica, psiquiátrica y social. Garantías de no repetición son medidas orientadas a evitar las violaciones de los derechos humanos y que vuelvan a ocurrir. Satisfacción, repara el daño moral causado a la víctima y a la sociedad. Incluye reconocimiento público, disculpas oficiales, conmemoraciones, publicaciones y otras medidas simbólicas. Rehabilitación. Tipos de reparaciones fijadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rehabilitación. La Corte ha hecho o considerado necesario ordenar medidas de rehabilitación para que el Estado brinde una respuesta ante el profundo sufrimiento y angustia de los familiares de los 10 fallecidos internos. El Estado El tribunal ordena al Estado o dispone al Estado que, a través de instituciones públicas especializadas en personal de salud, de forma inmediata, prioritaria, adecuada, efectiva, el tratamiento psicológico y psiquiátrico a las referidas víctimas, que así lo soliciten, incluyendo gratuitamente un suministro de medicamentos que eventualmente lo requieran. Satisfacción: deberán publicar en el plazo de 6 meses, contado a partir de la notificación de la presente sentencia, el resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte, el resumen oficial de la sentencia elaborado por la Corte por medios de comunicación, la presente sentencia en su integridad disponible por periodo de un año en los sitios web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, como en el CENAMI, Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. De igual modo, también la sentencia cuenta con debe ser transmitido, ¿no? Publicado en las redes sociales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, CENAMI y Servicio Nacional. La publicación también debería indicar que la Corte Interamericana emitió una sentencia en el presente caso, declarando la responsabilidad internacional de Chile, e indicar el enlace en el cual se puede acceder de manera directa al texto completo de esta. Garantías de no repetición. Considera
ordenar al Estado en el marco de la legislación existente y en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente sentencia incorpore pautas sobre derechos humanos de las personas adolescentes privadas de su libertad. Indemnizaciones. En consecuencia, el Estado deberá pagar las siguientes sumas dinerarias a título de indemnización por daños inmateriales: $1.500, $2.500, $3.500. El Estado deberá realizar cada uno de los pagos en el plazo de un año contado desde el momento de que cada persona se presenta a formular su reclamo. El Estado también deberá realizar los pagos en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente sentencia. La Corte deja sentado que los representantes no reclamaron el reintegro de costas y gastos, por lo que no corresponde ordenarlo. Puntos resolutivos de las resoluciones del fallo. La Corte decide aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado de Chile y los términos de los párrafos 20 a 32 de la presente sentencia. La Corte declara que el Estado es responsable de la violación de los derechos a la vida, integridad personal y de la niñez consagrados en el artículo 4.1, 5.1 y 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en base al perjuicio ocasionado, no exi- en base al perjuicio ocasionado a los jóvenes de iniciales señaladas, quienes fallecieron como consecuencia del incendio ocurrido el 21 de octubre de 2007 en el Centro de Internación Provisoria y Régimen Cerrado Tiempo de Crecer, señalados también en el título 1 del anexo de víctimas. El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo tratado. Resoluciones de supervisión de cumplimiento del fallo. El caso adolescentes recluidos en el Centro de Detención e Internación Provisoria del Servicio Nacional de Menores Sename versus Chile fue emitido el 20 de noviembre de 2024, lo cual oficialmente notificada el Estado de Chile el 18 de febrero de 2025. Sin embargo, a la fecha no se visualiza resoluciones de supervisión de cumplimiento de fallo. Medidas de reparación cumplidas en el fallo. No obra hasta la fecha las medidas de reparación cumplidas del fallo. Medidas de reparación de cumplimiento parcial. No obra hasta la fecha las medidas de reparación de cumplimiento parcial. Medidas de reparación de cumplimiento total. Las medidas de reparación pendiente de cumplimiento total son las siguientes: publicación y difusión de la sentencia, medidas de rehabilitación, indemnizaciones económicas, medidas de satisfacción y garantías de no repetición, supervisión y seguimiento. Tipos de voto según el fallo. Analizado. Definición de los tipos de voto. Voto mayoritario representa la posición adoptada por la mayoría de los jueces que integran el tribunal. Voto parcialmente disidente refiere al voto emitido por uno o más jueces que, si bien pueden coincidir de manera parcial con la mayoría, en algunos puntos se apartan o discrepan respecto a destinados o determinados aspectos, fundamentos o resolutivos específicos de la sentencia. Voto concurrente. El tipo de voto emite el juez que está de acuerdo con la decisión y el resultado alcanzados por la mayoría, pero considera pertinente dejar constancia de razonamientos adicionales. Tipo de voto identificado en la sentencia. Voto mayoritario. Los demás jueces firmaron la sentencia en adhesión al texto mayoritario, considerando fundadas las violaciones en los términos generales del fallo. Voto parcialmente disidente. El juez cierra Porto emitió un voto parcialmente disidente respecto a los puntos resolutivos del 4 al 8 de la sentencia, específicamente en lo resolutivo o en relativo a la declaración de responsabilidad internacional de Chile por la vulneración de los derechos de salud, la educación, el agua y saneamiento. Voto concurrente. El juez Ferrer emitió un voto concurrente para complementar y robustecer la fundamentación
de la sentencia respecto a la justiciabilidad directa y autónoma de los derechos sociales bajo el artículo 26 de la Convención Americana. Normativa interna que permite entender el fallo. Marco de protección interno. Constitución Política del Perú. Constitución Política de Chile. Constitución, como dice, Constitución Política de la República de Chile. Artículo 19.1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Artículo 19.7, la libertad personal y seguridad individual. Nadie puede ser privado de su libertad personal ni está restringida, sino en los casos en la forma determinada de la Constitución y de las leyes. Ley 2143.0 sobre garantías y protección de la integridad integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Ley 20084 sobre responsabilidad penal adolescente. Ley 21527 crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Ley 20032 crea el Servicio Nacional de Menores CENAME. La oficina encargada del cumplimiento del fallo es la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente a través de su unidad de supervisión de cumplimiento de sentencias. Ahora bien, el Estado chileno deberá rendir al tribunal en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la presente sentencia un informe sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a la misma. Posteriormente, el Estado deberá continuar informando a la Corte Interamericana cada 6 meses. Políticas públicas encargadas del cumplimiento del fallo. Tenemos aquí a lo que es la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, reforma del sistema de responsabilidad penal adolescente, política de salud integral para adolescentes privados de libertad, política de educación, contexto de privación de libertad, plan de mejoramiento de infraestructura y condiciones de habitabilidad, supervisión y monitoreo de los centros de privación de libertad. Fondo de Asistencia para las Víctimas. En la sentencia del caso Sename versus Chile, no establece ni ordena la creación de un fondo de asistencia especial o autónomo para las víctimas, en el sentido de un fondo común gestionado paralelamente al cumplimiento de las reparaciones. Definición de Fondo de Asistencia para las Víctimas. El Fondo de Asistencia Legal de la Corte tiene como objeto facilitar el acceso al sistema interamericano de derechos humanos a aquellas personas que actualmente no tienen los recursos necesarios para llevar su caso al sistema. Toda persona que no cuente con recursos económicos para solventar los gastos que origina un proceso ante la Corte y una vez que el caso haya sido presentado ante el tribunal, podrá solicitar expresamente acogerse al Fondo de Víctimas. Se aplicó el Fondo de Asistencia en el caso, en el presente caso no se aplicó el Fondo de Asistencia a la víctima por los siguientes motivos. El Estado deberá efectuar el pago de indemnizaciones por concepto de daños inmateriales establecidas en la sentencia. El Estado deberá cumplir con la obligación monetaria, el pago de dólares. En el caso las personas beneficiarias fallecieran, tendrán derecho a recibir la indemnización sus familiares. El informe anual de 2024 de cumplimiento de fallos. Según el informe anual de 2024 de la Asamblea General de la OEA sobre el grado de cumplimiento del fallo adolescentes recluidos en el Centro de Detención e Internación Provisoria del Servicio Nacional de Menores CENAME versus Chile, fue resuelto mediante una sentencia de fondo el 20 de noviembre de 2024. Sin embargo, el informe no detalla si Chile ya ha cumplido con las medidas de reparación ordenadas en dicha sentencia, ya que este caso aún se encontraría en etapa de supervisión de cumplimiento.